En esta primera clase vamos a ver cómo el Homo sapiens, el hombre, ha ido cambiando durante todo este tiempo hasta llegar a la automatización, a la innovación tecnológica. Y esa es una de las cosas que siempre busca el ser humano, que busca permanecer siempre en la tierra, pero siendo cada vez mejor. Se dice que el objetivo de todo Estado es la búsqueda del bienestar social, de la sociedad, de las personas. Es el objetivo principal del Estado. Pero hay que tener en cuenta que ese objetivo puede ser muchas veces disfrazado o utilizado con otros fines. El Estado tiene tres elementos fundamentales para que exista, que es territorio, población y gobierno. Y ninguno de los tres elementos que he mencionado puede faltar si no es Estado. Cuando se habla de territorio es el área geográfica que está limitada por fronteras naturales o convencionales con otros países, que es el territorio en el cual la población puede desarrollar sus actividades sociales, económicas, políticas, religiosas, culturales, etc. Y la población. Pero hay que tener en cuenta de que la población no puede hacer todo lo que se le viene en gana. Por eso hay un ente, que es el gobierno, que es el que va a normalizar o va a diseñar qué es lo que persigue para que las personas sean mejores. Nosotros sabemos que en el país es un gobierno de tres poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial. Se dice que los tres poderes son autónomos. Es así. Y es una de las cosas principales, fundamentales de todo Estado, que las instituciones sean autónomas, que decidan de acuerdo a una política de Estado. La autonomía no significa que yo haga lo que quiera, significa que yo, siendo autónomo, voy a tirar a la misma política de Estado que todas las instituciones autónomas tienen este ente. Pero que uno dirán que el legislativo, que es el primer poder del Estado, otros dirán que el ejecutivo, que el judicial, que también es importante. Los tres poderes son importantes. Pero acá hay que tener en cuenta algo que siempre va en su carrera, va a entender: el que maneja los recursos financieros es el que tiene el poder económico, por lo tanto es el que tiene mayor preponderancia dentro, en este caso, de entre los tres poderes que hay. ¿Y quién maneja los recursos financieros? Es el ejecutivo. Por lo tanto, la lucha no es por llegar al legislativo, sino la lucha es quién tiene el gobierno, quién es el presidente, ¿no? Entonces, el ejecutivo tiene ese papel de ejecutar, de planificar,
de planificar un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos, ¿no? Viendo hacia dónde va a direccionar los recursos financieros para que la población sea cada vez mejor. Para eso hay que tener ingresos. Y la única forma de tener ingresos que tiene el Estado y la principal fuente de ingresos es la recaudación fiscal, es poner dinero, poner impuestos para recaudar, ¿no? Recursos financieros. Entonces, y esa recaudación fiscal le va a permitir realizar gastos o inversión que necesita todo Estado para que la población se sienta cada vez mejor. El legislativo es el ente normativo, el de que da leyes, ¿no? El que va a fiscalizar a los organismos públicos, ¿no? Pero en su papel es legislar. Los legisladores, congresistas o el Congreso no tienen iniciativa, ¿no?, de crear, ¿no?, impuestos o manejar recursos financieros. Y el Poder Judicial es el que administra la justicia, ¿no?, que indudablemente cada vez nos asombra la actuación de este Poder Judicial que hasta la fecha no funciona como uno quiere que funcione. Bueno, este es el Estado, ¿no? Pero entonces, estamos hablando de acá, de que en este mundo llegó pues seres, ¿no?, que entre los animales fue saliendo el Homo sapiens, el animal con inteligencia. Y durante muchos siglos ha ido evolucionando hasta llegar como estamos ahora, ¿no? Entonces, para Toffler, Irving Toffler, en su libro La tercera ola, él habla de 3 olas, ¿no? Pero antes de entrar a las 3 olas que la civilización ha pasado hasta ahora, vamos a hablar algo muy rápido sobre cómo estuvo la persona, el hombre, en la antigüedad. Antes de comenzar con las olas de la civilización, tenemos que posicionarnos antes de ellas. Cuando el hombre antiguo era recolector y cazadores. De luego que ellos tenían una preocupación o diferentes preocupaciones como buscar alimentos. Eran gente errante que se ubicaba temporalmente a un sitio en donde ese sitio le entregaba alimentos como frutos, animales, peces, y una vez de que terminaban de esos frutos, iban nuevamente a otros lugares. Entonces ellos tenían que conocer ese mundo. Si bien es cierto que no tenía esa concepción del mundo que nosotros tenemos, pero sí tenía un mundo que lo rodeaba. Tenía que ver qué peligros existían. Tenían que saber qué alimentos eran nutritivos y qué alimentos eran buenos y qué no. Qué frutos eran curativos. Tenían entonces que conocer frecuentemente ese mundo llenos de fertilidad, pero también llenos de peligros, porque hay que tener en cuenta de que el hábitat de ese tiempo no era tan intenso como es ahora, pero sí de mucho peligro,
había muchas fieras, muchos animales mucho más fuertes que él. Por eso el hombre tuvo que desarrollar las habilidades. Y entre las habilidades que tenía que desarrollar es ser rápido, ¿no? Ser perceptivo y reaccionar rápidamente frente a un peligro. Tenía que elaborar o confeccionar sus armas de defensa, un cuchillo, una flecha, una lanza más adelante, para protegerse. Tenía que conocer qué hacer frente a una picadura de una serpiente. O sea, ellos tenían esa capacidad. Sabían muy bien cómo tener que proteger a sus hijos y enseñarles a sus hijos cómo poder sobrevivir en un mundo tan inmenso para ellos, tan intenso y tan peligroso. Pero era una situación de que ellos no pensaban, pero fueron ellos los que comenzaron a dar la ruta que el hombre sea cada vez mejor, se vaya perfeccionando en el tiempo. Entonces no éramos esos que iban recolectando y iban cazando. No había una sociedad. Eran aldeas, muchas veces aisladas, que viajaban, pero siempre en un circuito de un mundo que ellos conocían. Daban vueltas a medida que los frutos nuevamente aparecían, regresaban. Era su mundo. Salvo excepciones de que salían de ese hábitat a conquistar nuevos, eran los que arriesgaban, los que cruzaron para ir a otros países, a otros continentes. Eran mucho más arriesgados, ¿no? Entonces, en la historia de la humanidad había gente que era muy tranquila, muy pasiva, muy cómoda, que se quedaba un hábitat en que los conocía, pero había otra gente que asumía riesgos en búsqueda de mejores horizontes. Pero ahora decimos que estamos en la era del conocimiento. Y ahí que hay un párrafo que he puesto de un libro que dice: un cazador-recolector de la edad antigua sabía cómo confeccionar sus propios vestidos, cómo prender fuego, cómo cazar conejos y cómo escapar de los leones. Creemos que en la actualidad se ven muchísimo más, pero como individuos, en realidad sabemos mucho menos. Exactamente. El hombre primitivo no necesitaba de alguien más para satisfacer sus necesidades. Él tenía que hacer de todo. Eso se va perdiendo cuando entramos a la agricultura. Después encontramos al dinero, que nos va a dar origen a la especialización. Entonces, vayamos a ver la primera ola. La primera ola se refiere a la revolución agrícola, es decir, que es la capacidad que tiene el hombre de sembrar y esperar que lo que siembra dé frutos y de esos frutos alimentarse. Por lo tanto, ya no tiene esa necesidad de ser errante como hemos vivido hacia el lado con los humanos recolectores y cazadores. Por lo tanto, la revolución agrícola da un cambio fuerte para ese tiempo. De luego que el primer situación aparece el comercio.
Claro, porque la agricultura da a las personas los productos que han sembrado y cuando tiene excedentes de esa producción y no tiene otros artículos, tienen que intercambiarlos. Entonces, la primera síntoma del comercio se da por intermedio del intercambio de bienes y servicios, que se conoce como trueque. Entonces, ya aparece esa gran necesidad de ir intercambiando bienes por bienes. El otro es de que ya surgen poblaciones organizadas, estructuras. Las aldeas se van dando, ya los hombres se vuelven un poco más sociables, van protegiéndose entre ellos. Entonces, como dicen, aparecen las primeras aldeas, en la cual ellos se van reuniendo con fines de, primero, de abastecerse entre ellos y también de protegerse. Luego que esto da inicio a muchas cosas que se van transformando en el tiempo, ¿no? Y además de la agricultura que aparece la ganadería. Los hombres van domesticando animales. Entonces, esos animales que vivían libremente, los encierran en corrales hasta que van entendiendo de que la libertad de esos animales están limitadas a un cerco y se vuelven pasivos y domésticos. Parecen los tejidos primitivos. Ya la gente tiene necesidad de una vestimenta que lo proteja mucho más, pero esas son situaciones que las personas tienen que ir evolucionando y esa evolución, nuestra revolución agrícola, también da eso que comienza el crecimiento demográfico. Claro, es que una pareja para irse de sitio en sitio con un hijo ya tiene que ir asumiendo más desgastes de energía y si tienen dos más hijos le va a dificultar el movimiento que tenían los humanos cazadores y recolectores. Pero una vez que se posicionan y se establecen en un sitio geográfico para vivir permanentemente, entonces ya esa situación del cuidado intenso, de desgaste de energía, de criar hijos, ya disminuye. Por eso se dan los primeros crecimientos demográficos que hay en esta primera ola de revolución agrícola en la humanidad. Pasaron muchos años, demasiados años, para que haya en la civilización, en la humanidad, una segunda revolución. Estamos hablando del mediado del siglo XVIII, en la cual se produjo otro cambio, otra innovación, que esta sí fue mucho más contundente, que se llamó la Revolución Industrial. Habíamos dejado atrás la Edad Media, en lo cual el crecimiento no interesaba, el crecimiento económico,
porque los únicos que tenían dinero y poder económico eran los reyes, los señores feudales, los emperadores, lo que se llame la oligarquía. La gente común y corriente no le interesaba el futuro, porque no sabía que podía existir un futuro diferente, por lo tanto, no se preocupaban porque su condición de necesitados, de una gente que no podía cambiar de situación económica ni menos social, para ellos era nulo. Entonces, cuando se dieron cuenta después, más adelante, de que la única forma de que la gente tenga una mejor oportunidad y mejor bienestar social es creciendo, que la economía crezca, que la torta, el pastel, ¿no?, de la economía no sea la misma, sino que crezca, ¿no? Porque si yo mantengo la misma torta, si yo me quiero ser rico, voy a empobrecer a otra parte, a otra persona. Pero si la torta de crecimiento económico se incrementa, crece, yo me voy a hacer rico sin hacer pobre a otra persona. Entonces, es aquí donde salen cosas muy fundamentales. La creación de máquinas, ¿no? Y la otra, la imprenta. Hay que tener en cuenta que el descubrimiento y el funcionamiento de la imprenta da una sensación muy fuerte, porque como vamos a ver que una de las consecuencias es que la cultura y la educación se vaya haciéndose universal. Pero veamos qué es lo que nos trae esta revolución industrial, en la cual la máquina a vapor juega un papel importante, que va desplazando y va haciendo obsoletas muchas actividades. Pero veamos las consecuencias. Surgen enormes centros urbanos, ya las ciudades se vuelven fuertes. Se instala una fábrica y la gente, para no estar desplazándose del centro de trabajo hacia sus hogares, entonces se van habitando o se van instalando o van viviendo alrededor de la fábrica. Por lo tanto, cuando una fábrica es bastante fuerte, ese centro poblado que está formando alrededor de la fábrica se va volviendo un centro poblado enorme, ¿no? Porque estamos hablando de trabajos directos y trabajos indirectos. Entonces los centros urbanos se vuelven totalmente, ¿no?, unas urbes. Entonces, pero aquí viene la gran pregunta, que la máquina va reemplazando a la mano de obra, claro. Y una de las cosas que siempre se comenta, en los años 50, 60, mucho se hablaba del Casimir inglés, ¿no?, que era un Casimir importado. Pero ¿por qué Casimir inglés si Inglaterra no produce algodón? Los especialistas en producir telas en telares eran los indios de la India, pero como la India fue colonia de los ingleses, ellos llevaron el algodón a Inglaterra y con una máquina que iba a producir tela en mayor calidad y más rápido y menor costo, que fue la máquina. Por eso esa producción fue el Casimir inglés. Entonces, aquí se van produciendo unas cosas muy elementales en la producción a gran escala, producción en cadena, ¿no?
que es una de las cosas que nos da la revolución industrial. Producir lo mismo, idéntico, pero en mayor escala. Entonces ahí viene una situación que se da, llama una de las características, la estandarización o mantener la misma calidad, el mismo diseño para mantener los costos bajos. La otra cosa que nos lleva esa revolución, que el transporte y la comunicación se vuelven mucho más dinámicos porque ya se crea el ferrocarril, los vehículos motorizados, el teléfono, ¿no? Es eso. Y eso del transporte, yendo antes, era pura llevar en bestias, en caballos, el transporte, y cuando se va reemplazando por el ferrocarril, y una situación muy importante fue la conquista del oeste norteamericano, que se hace por intermedio de la línea que va extendiéndose de este a oeste de ferrocarriles. Bueno, entonces el transporte va jugando un papel. Y cuando llega el transporte, llega la comunicación, ¿no? Entonces llega la información, llega todo, es diferente. Ya hay intercambio y el comercio se vuelve mucho más fluido. Por lo tanto, los barcos se vuelven a vapor, ¿no? Y el transporte se vuelve mucho más dinámico. Entonces, hay una situación que también hay que tener en cuenta, que existe la, las nuevas fuentes de energía. Los recursos naturales comienzan a ser explotados en forma masiva. El petróleo, ¿no? El carbón, ¿no? Que sirve de combustible para esas máquinas. Y eso va generando de que muchas economías, más que nada emergentes, va produciendo esa materia prima que necesita, ¿no? Las máquinas para funcionar. Y funcionando la máquina, haciendo mayor producción, va a haber mayor demanda de recursos naturales, como el caso del cobre. Entonces, ahí nace pues el concepto en esa era y se separa lo que es productor y consumidor. Lo que antes había de que el mismo productor era el mismo consumidor, lo que origina lo que se llama la oferta y la demanda. Y eso es bastante interesante de que se va separando al productor del consumidor. Cada uno tiene un papel preponderante en mercado, que es lo más importante. Y lo que resalto es con la imprenta. La imprenta nos ha ayudado a masificar, ¿no? A llevar libros, a llevar impresos periódicos, a dar noticias. Entonces la cultura y la educación se van desarrollando muy fuertemente, porque antes nomás la cultura y la educación era para la gente de élite. Y eso conllevó que haya ciertos descubrimientos que van originando una mejor calidad de vida, ¿no? Con la revolución industrial de ese tiempo. Una de las preocupaciones en ese tiempo era la pérdida de trabajo, el desplazamiento que se hacían los vehículos motorizados de la mano de obra, y muchas actividades se iban haciendo obsoletas en el tiempo. Ya no interesaba, o ya sencillamente, supongamos en el ejemplo que tienen ahí, dice que en 1901 en Inglaterra había más de 1 millón de empleos que del transporte jalado por caballos. Llegó el vehículo motorizado
en unos 20 años prácticamente esa actividad desapareció. Pero sería la pregunta entonces, ¿a dónde se fueron esas personas? ¿Hubo una disminución de la mano de obra? ¿Se quedaron desempleados? ¿Quién sabe? Sería la preocupación decir que sí, pero no. El mercado fue absorbiéndolo, pero para que sea absorbido tenían que estar capacitados. Es ahí donde va jugando un papel la educación, en la cual la persona puede tener la habilidad de cambiar de trabajo rápidamente cuando tiene una buena educación. Si no, sencillamente va a quedar desempleado. Ese es el temor que en ese tiempo tenían los dirigentes sindicales, ¿no?, sobre el desplazamiento por la tecnología de la mano de obra. Y así podemos ver en la agricultura, siempre el caballo, las bestias, arando, si no son bueyes, arando, y el tractor totalmente cambió el concepto de agricultura. Entonces el tractor es una máquina que va modernizando, ¿no?, y dejando de lado a las bestias, ¿no? Pero diría, entonces, ¿qué pasó con la agricultura? Sí, es un cambio que más adelante vamos a ver que hay un gran cambio de que antes muchos eran agricultores, pero con la revolución industrial, la población que se dedica a la agricultura se dedicó al sector industrial. Entonces, como decía, el miedo a que los trabajadores se queden sin su impuesto de trabajo. Entonces ocasionó en Inglaterra un movimiento sindical que destruía máquinas, porque eran los enemigos de la clase trabajadora, era la máquina. Por eso, de acuerdo a un dirigente sindical, Lud, viene la palabra luditas. Y luditas es todas aquellas personas que se oponen al desarrollo tecnológico o a la industrialización por intermedio de máquinas, ¿no? Es como si ahora yo me pusiera a destruir, pues, computadoras, porque me están dejando sin trabajo, y ahora mucho más que necesito de la tecnología y me cuesta, pues, ponerme al día de la tecnología, y entonces voy a tener una cólera horrible sobre las clases virtuales porque el uso de las herramientas tecnológicas no está a mi alcance. Pero ahí viene, pues, el reto de uno tener que ponerse al alcance o a la vanguardia, ¿no?, para no ser considerado un ludito. Una de las cosas que me sorprendieron, en la cual determiné que estamos en otra época, es cuando en 1969, casi prácticamente en tiempo real, se veía por televisión que el hombre llegaba a la luna y caminaba sobre ella. Es que la información ya llega en tiempo real, muy diferente a lo que estábamos años atrás, que la información llegaba tan solamente a la gente de poder. Por ejemplo, aquí en tiempo del incanato, los chasquis, que eran personajes que llevaban los quipus, y los quipus eran
información, pero ¿para quiénes? Para la realeza inca, el pueblo, la población necesitaba o tenía urgencia de esa información. No. ¿Me interesaba sobre eso? Tampoco, porque la información era exclusivamente para la gente de poder. Pero cuando llega a ciertos cambios que vamos a ver más adelante, es que lo primero que hace cambiar y llamar a esta época de la tercera ola, la revolución informática, es que la información viaja en tiempo real y es capaz de transferir y rompe barreras geográficas, ingresa en cualquier momento, y eso es lo interesante. Y eso dejamos al lado muchas cosas, entre ellos las cartas que se escribía a familiares lejanos, teníamos que ir al correo para que los envíe, llegue a la ciudad distante, ¿no? Sean reclamados, pasaban días, semanas, y de vuelta no respondía para esperar días y semanas la respuesta a esa comunicación. Ahora, cuando nos dimos cuenta, el correo electrónico, un correo silencioso que llega a uno en cualquier parte donde yo esté. Entonces, esa época, esta tercera ola de la revolución informática, nos va dando algo muy importante, que la información se ha masificado totalmente. ¿Qué nos dice aquí la diapositiva? La era de la información actualmente, la velocidad con la que se producen y viajan los datos va marcando el ritmo del mundo. Y eso en las finanzas, que es lo que más se ha globalizado, el dinero puede ir, viajar de país en país cuando quiera. Y las finanzas es una de las fuentes, una de las actividades, una de las especialidades de la economía que se ha ajustado a esta a esta tercera ola. Es que la información y el dinero es físico y el dinero es virtual. El dinero viaja por el ciberespacio. Yo puedo manejar mis cuentas desde donde esté. Yo no tengo necesidad de, como antes, ir al banco para depositar o retirar o para transferir. Esa es la información. Yo puedo tener información ahorita sobre la bolsa de valores de cualquier parte del mundo. Esa es información. Y esa es la era de cada cual nos ha dado una herramienta básica, esta etapa que estamos hablando, tenemos una etapa de una globalización tecnológica que hacemos uso de información en cualquier momento. ¿Y qué nos dice Toffler? Esta nueva civilización promueve formas de vida con nuevos métodos de producción, sistemas familiares, nuevas instituciones, masificación de la electrónica y un nuevo modelo de creación de riqueza que necesita del intercambio de información y conocimiento. Claro. Como se había mencionado, yo tengo la información, lo proceso, se me vuelve conocimiento. Entonces estamos en la época en la era del conocimiento. La sociedad de la información está determinada por un modo de funcionar donde la comunicación atraviesa todas las actividades, educación, entretenimiento, industria, comercio, etc.
y en el a que se lleva a cabo un crecimiento acelerado de la tecnología de la información y comunicación, que trasciende todos los sectores sociales. Entonces, estamos frente a una etapa revolucionaria, en la cual el conocimiento va jugando un papel preponderante en esta actividad, en esta nueva etapa que es la tercera ola. Todo esto de conocimiento nos ha llevado a algo mucho más contundente, mucho más fuerte, que es la robótica. La robótica es la combinación de diversas disciplinas de la mecánica, ingeniería, electrónica, informática, y aquí lo interesante, la inteligencia artificial, de la física. Y cada vez los robots, vamos viendo que está tomando más notoriedad, diseñan, actúan, realizan tareas de los humanos sin ninguna dificultad. Y la inteligencia artificial está haciendo de que nos vayan desplazando en el tiempo y nuevamente viene la otra preocupación, así como hicimos referencias a los luditas, comenzaremos a destruir robots, nos tenemos que competir con ellos. Cada vez la inteligencia artificial está siendo mucho más profunda, mucho más arraigada, que está ganando muchas veces a la inteligencia del humano. Bueno, pero hay que entender de que los robots ya las industrias están utilizando y cada vez se están expandiendo en otras actividades. Pero, ¿por qué? Porque ahí vemos que hay unas ventajas que hemos señalado. Los robots no se enferman, para nada. Se les programa y se toman ellos, ¿no?, el tiempo que se les programa para hacer las actividades. No tienen hora de refrigerio, no toman, no tienen descanso después de las 24 horas que pueden haber trabajado continuamente, no tienen CTS, no tienen seguro social, que son costos que tiene que ir asumiendo la empresa, no se quejan, hacen caso, no arrequintan. Que hagan huelga sería de repente en el futuro, pero ahorita nada. Son eficientes, honestos, no son corruptos. Llegan a tiempo y se le puede programar para que se vayan después del tiempo del horario de cada humano que tiene a veces establecido por ley. ¿Y qué hacen estos robots? Son eficientes. Y eso está generando de que la mano de obra del ser humano vaya siendo desplazado o vaya disminuyendo en menor remuneración, lo que viene sucediendo. Entonces, tenemos una serie acá de preocupación que tenemos que hacer de que las futuras generaciones vayan teniendo una mejor educación para que su conocimiento sea muy diferente
al conocimiento que nosotros tenemos. Y de esa forma no se han desplazado fácilmente por estos famosos robots. Ejemplo de la robótica. En la industria automotriz, desplazado casi la mano de obra humana. ¿Por quiénes? Por los robots. Hacen de todo de acuerdo como están programados. Tenemos que tener en cuenta que esto ya va a ser una realidad y en futuro va a ser mucho más contundente la presencia de estos robots.